El pasado sábado, día 24 de septiembre, se celebró el Día Internacional de la Hipercolesterolemia Familiar, una enfermedad que padecen unas 100.000 personas en nuestro país y que hoy queremos conocer mejor con la ayuda de dos expertos. Nos acompañan el doctor José María Mostaza, de la Unidad de Lípidos del Hospital Carlos III de Madrid, y el doctor Pedro Mata, que es presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Es una semana importante, vamos a hablar, hemos comentado, ¿no?, el sábado el Día Internacional de la Hipercolesterolemia Familiar, mañana Día del Corazón. Vamos a empezar explicando qué es la hipercolesterolemia familiar y por qué es importante, ¿no? Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, cuando hablamos del corazón. ¿Por qué es importante? Bueno, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad frecuente, es una enfermedad hereditaria y grave. La heredan la mitad de los hijos de aquellas personas que la padecen. La puede transmitir tanto el padre como la madre y aproximadamente la mitad de los hijos la padecen. Y es una enfermedad grave porque cursa con niveles muy elevados de colesterol desde la infancia, desde que uno nace tiene niveles de colesterol por encima de 300 o 400 y eso se acompaña de un riesgo enorme de desarrollar enfermedades de corazón, de cardiopatía isquémica, fundamentalmente angina o infarto de miocardio, pues a edades tempranas de la vida. Tenemos pacientes con 20, con 30, con 40 años que han tenido un infarto como consecuencia de esta elevación del colesterol. Y Pedro, ¿por qué el diagnóstico parece que, bueno, no iba a decir que no es sencillo, pero que no está suficientemente diagnosticado, ¿no? Se estima que un 80% de las personas que padecen hipercolesterolemia familiar no lo saben. Bueno, esto es importante. Precisamente España es uno de los países que está en la punta de lanza a nivel internacional en el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar. Por eso nosotros decimos que podemos tener diagnosticado 20%, pero muchos países europeos están por debajo del 5%. ¿Cuál es el problema? El diagnóstico es muy fácil. Lo acaba de decir el doctor Mostaza, niveles elevados de colesterol. Un médico pregunta por los antecedentes familiares y en cuanto encuentre varios familiares que tienen el colesterol elevado y enfermedad coronaria prematura, pues ya estamos prácticamente en presencia de una familia. ¿El por qué no se diagnostica? Bueno, yo creo, estos programas nos van a ayudar, hay una falta de concienciación de la población, de los profesionales sanitarios y de los políticos en salud. Además de eso, pues esta enfermedad no da síntomas, son personas normales. Los síntomas puede ser, o el primer síntoma puede ser un infarto de miocardio, como hemos dicho, en edades medias de la vida. Por lo tanto, no se le da tanta importancia. Por otra parte, el colesterol, en mi opinión, se ha minimizado y entonces todo el mundo piensa que tiene el colesterol elevado por malos hábitos de vida. Pero que lo corriges y enseguida se ven los resultados. Pero hay que tener en cuenta que esto viene determinado genéticamente, entonces por eso es importante. Entonces yo creo que en el futuro se va a ir diagnosticando y se va a ir tratando más. Cada vez más, ¿no? También iremos ganando en conciencia a los ciudadanos. Claro. ¿Por qué es importante que el diagnóstico sea precoz? Bueno, el desarrollo de enfermedad coronaria en estos pacientes depende fundamentalmente de tres factores. Por un lado, lo alto que una persona tenga el colesterol. En segundo lugar, si existen otros factores de riesgo en estos pacientes. Un paciente con hipercolesterolemia familiar que además fume tiene un riesgo muy superior de tener un infarto a edades más tempranas que otro que no fume. Pero además es que se sabe que si se inicia un tratamiento precoz, el riesgo posterior de infarto agudo de miocardio se reduce, de tal manera que no es solo importante tratar de manera eficaz la hipercolesterolemia, sino que también hay que tratarla de forma prematura para que a lo largo de la vida tengamos niveles más bajos de colesterol y evitemos que ese colesterol se deposite dentro de nuestras arterias, las obstruyan y produzca cardiopatía isquémica. Y lo que conocemos los prófanos en la materia, ¿no? Cuando hablamos de colesterol del malo, una persona que tiene hipercolesterolemia familiar puede tener 400, 500... Y es siempre colesterol malo. ¿Y cuánto lo tiene que bajar? O sea, ¿cuál es el margen donde uno puede considerar que, bueno, que está empezando a mantenerlo a raya? Idealmente el colesterol malo deberíamos todos tenerlo por debajo de 130, no el colesterol total, sino el colesterol malo, ¿no? Y en estos pacientes, de forma global, el objetivo es ponerle tratamiento farmacológico para reducir su colesterol malo por debajo de 130. Hay personas con menos riesgo, donde puede mantenerse un colesterol un poquito más alto, y hay otras personas con hipercolesterolemia familiar que
tienen un riesgo elevado, por ejemplo, ya han tenido un infarto, donde tenemos que ser más estrictos e intentar bajar su colesterol malo por debajo de 70. En general por debajo de 130, pero en función del riesgo que tengan o de si ya han tenido eventos cardiovasculares previos, seremos o no más estrictos. ¿Y es factible? ¿Se consigue de 500 a 70? Bueno, disponemos de buenos fármacos para reducir el colesterol. Disponemos de estatinas, disponemos de ezetimibe, que son fármacos que hasta el momento actual consiguen reducciones del 60% del colesterol malo. Desgraciadamente, no todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar consiguen meterse en objetivos terapéuticos con estos tratamientos y afortunadamente en los últimos meses empezamos a disponer de fármacos pinchados que se inyectan cada 15 días y que permiten reducir los niveles de colesterol un 50% adicional, de tal manera que utilizando todo el armamento terapéutico disponible podemos conseguir reducciones superiores al 80% en el colesterol y por tanto meter a casi todos los pacientes en objetivos. ¿Y qué riesgos adicionales tiene una persona que padece hipercolesterolemia familiar frente a una persona, digamos, que no padece esa enfermedad y que también tiene altos niveles de colesterol malo? Bueno, pues en principio esto es muy fácil. Nosotros además es que tenemos un registro en España, un registro de seguimiento con más de 4.500 personas, más de 800 familias de toda España. Entonces, lo que decía el doctor Mostaza, nosotros precisamente, pues ahora se ha hecho una publicación importante. Estas personas suelen estar bien tratadas, pero ¿cuántas consiguen objetivos? Muy poquitas. ¿El por qué? Porque cuando hablamos de esos colesteroles LDL tan altos, a veces necesitan descensos medios de cerca del 70% para llevarles a esos objetivos. Aunque tengamos buenos tratamientos, todavía necesitamos esa mejora. ¿Cómo resumiríamos el riesgo de estas personas respecto a la población general? Bien, estas personas tienen de 4 a 8 veces más riesgo de hacer un infarto de miocardio que una persona que tiene el colesterol normal. Y el doble de riesgo que una persona que tiene el colesterol alto, pero no es por una hipercolesterolemia familiar. Estas son cosas que ya se conocen muy bien. Por lo tanto, esto es muy importante, porque nosotros en España podríamos decir, desde la perspectiva social, que si no hacemos nada con estas personas, perderíamos 3 millones de años de vida perdidos si no hiciésemos nada con las personas que tienen hipercolesterolemia familiar. Esto es importante y de hecho está en marcha una estrategia nacional de detección de la hipercolesterolemia familiar en nuestro país. ¿Basta con hacer deporte? ¿Basta con, nos hablabais también de los tratamientos farmacológicos, dieta, deporte, tratamiento farmacológico? Claro, la dieta siempre, digamos, es una de las piedras angulares del tratamiento. Claro, las personas tienen que hacer dieta, por supuesto, no fumar, porque el fumar no duplica como la población, sino que cuatriplica el riesgo de hacer un infarto de miocardio y mantener una actividad física moderada y el peso. Pero con eso nosotros podemos conseguir a lo mejor un descenso de un 15% en LDL con esas medidas dietéticas. Por lo tanto, diríamos que la mayoría de las personas con hipercolesterolemia familiar necesitan un tratamiento farmacológico, que inclusive ya se pone en la adolescencia. ¿Y la evolución de los tratamientos ha permitido mejorar mucho la calidad de vida de estos enfermos? Muchísimo. Las expectativas de vida han mejorado de forma brutal. Tenemos registros de hace 50 años, cuando no existían medicinas para bajar el colesterol, y aproximadamente la mitad de los varones habían tenido un infarto antes de los 50 años y la mitad de las mujeres con hipercolesterolemia familiar tenían un infarto antes de los 60. Todos, el 100% de los varones tenían un infarto antes de los 70 años de edad. Desde que están disponibles los fármacos hipolipemiantes, pues conseguimos expectativas de vida que se acercan razonablemente a las expectativas de vida de la población general. Si se inicia un tratamiento temprano y se inicia un tratamiento con fármacos eficaces que bajen mucho el colesterol y que metan en objetivos terapéuticos, la esperanza de vida probablemente es similar al del resto de la población. Por tanto, estamos mejorando afortunadamente mucho. Bueno, pues decíamos antes, ¿no?, lo importante que es divulgar. Desde aquí queríamos poner nuestro granito de arena. Ese mensaje final, doctor, es muy importante. O sea, porque estas personas, yo siempre digo, son personas normales, nada más que tienen esa alteración genética en su metabolismo. Entonces, si nosotros ponemos el tratamiento, es que su esperanza de vida va a ser igual al resto de la población. Una persona. Entonces, este mensaje es muy importante para tranquilizar a tantas familias que tienen esto y que muchas veces, como ha habido mucho infarto de miocardio,
piensan que tienen una maldición y que no se va a poder evitar. Pues esto se puede evitar con prevención. Bueno, pues gracias a los dos por haber visitado la aventura del saber, por darnos tantas explicaciones que nunca están de más, ¿no? Hay que seguir divulgando mucha ciencia y mucha salud. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.